¿Acabas de actualizar a Odoo 19 y tus módulos del POS dejaron de funcionar? Bienvenido al club. Odoo la acaba de liar nuevamente. Sí, está causando muchísimos problemas y cada año es lo mismo. Odoo cambia la arquitectura del POS. Parece que no tiene claro desde el inicio cómo manejar esto. En el backend por lo menos no es tan habitual estos cambios tan bruscos. Y tienes que reescribir medio módulo y a veces hasta un 100%. Lo que funcionaba en versiones anteriores ahora en esta versión es completamente diferente. Nueva estructura, nuevos métodos, delegación de operaciones diferentes y esto no es gratis, te cuesta horas de desarrollo, mantenimiento caro y clientes bastante preocupados. Por eso estoy desarrollando esta serie de videos para los miembros de este canal para que aprendas a migrar tus módulos del POS sin morir en el intento o al menos que tengas una base sólida por dónde empezar, ya que depende del módulo y la funcionalidad que hayas desarrollado, puede ser más complejo. Vamos a ver exactamente qué cambió, por qué cambió y cómo actualizar tu código de forma profesional. Ok, vamos a empezar por la estructura. Cuando tengo que hacer actualizaciones de una versión a otro, lo primero que me voy a fijar, como siempre, es en la estructura. Otra de las cosas que hago y recomiendo es que mires un módulo que ya se haya desarrollado. Por ejemplo, en la versión Enterprise hay muchos desarrollos, customizaciones en las nuevas versiones y eso ya te da un punto de partida de cómo se están haciendo las cosas. Ya que en Odoo no tienes ningún manual, no existe ninguna documentación completa de todos los cambios que se han hecho, pero me da la sensación de que cada año se le entrega el proyecto del POS a un nuevo desarrollador y lo escribe completamente diferente. Al menos esa es la sensación que tengo, porque estos cambios los vengo viendo desde la versión 8 y continúa. Sí que es verdad que con la llegada de OWL las cosas se van suavizando, es mucho más fácil escribir código, pero no deja de molestar estos cambios repentinos en los modelos. Ok, entonces aquí tengo una imagen que estás viendo que le he preparado. A la izquierda tenemos la arquitectura de la versión 16 y la 19, ¿vale? La 18 es un poco más parecida a la 19 y solamente quiero que veas cómo hay unos cambios aquí bastante importantes. Por ejemplo, en la arquitectura de la versión 16 teníamos la parte del frontend y todo iniciaba desde un archivo JavaScript que se llamaba models. Desde models se mandaban a cargar los datos, se invocaba un método del backend del modelo possession que se llama load server data. Load server data lo que hacía es invocar a este método por RPC en el backend alojado en el modelo possession y se llamaba load post data. Bueno, y se llama porque sigue existiendo. Ese método invocaba otro método que lo que hace es cargar los modelos y luego para cada modelo se mandaba a cargar todo lo que tiene que ver con el modelo en sí y los campos. Vamos a ver en la versión 19. En la versión 19 tenemos un archivo que es diferente. Ahora lo vas a encontrar en la carpeta app, servicios, y hay un archivo que se llama dataservice.js. Es un archivo JavaScript, se bifurca en dos llamadas diferentes. Y este archivo JavaScript lo que va a invocar es dos métodos, dos funciones. Una que se encarga de cargar todo lo que tiene que ver con los modelos y demás datos importantes y otra exclusivamente que se encarga de cargar los campos y las relaciones de esos modelos. Todas estas llamadas se siguen haciendo de la misma forma y estos métodos están alojados en el modelo possession, que es un archivo Python. Aquí tenemos los dos métodos, load data, que se encarga de cargar los modelos, y la otra de cargar todo lo que tiene que ver con parámetros de esos modelos, es decir, los campos, las relaciones, filtros, etc. Una de las cosas más importantes es cuando nosotros queríamos cargar un campo a un modelo, por ejemplo, del cliente o del producto, se estaba delegando en el modelo possession. Ahora lo vamos a ver en el código para que veas. Ahora, directamente la carga de los campos se está delegando sobre el propio modelo del que quieres agregar esos campos. Por ejemplo, ResPartner, product, si es de la factura, etc. Ya se delega directamente a cada modelo. Y esto solamente lo vas a entender cuando pasemos a ver el código. También hay otro dato que quiero que veas que es muy importante y es cómo se están manejando ahora las modificaciones de los datos de los registros desde el POS. Para eso vamos a ver un poco las diferencias visuales entre una versión antigua
Esta es la interfaz del post en la versión 19 y lo que ha cambiado es lo siguiente: modificar la ficha del cliente en el post. Aquí editamos los detalles. Lo que se ha hecho es cargar directamente el formulario de contacto del cliente del backend. Y esto se logra por la nueva integración de OWL, que ya es posible comunicar frontend y backend sin ese problema que había antes. Y esto nos permite, por ejemplo, reaprovechar formularios del backend para no tener que crear nuevos formularios dedicados como se hacía en las versiones anteriores. Esto la verdad es que es un acierto. Aquí están todos los campos. Y este es el campo nuevo que he agregado en un módulo que tengo ahí personalizado. Puedes modificar como si estuvieses en el backend. Sin embargo, si nos vamos a una versión 16 o 17 como es la que estás viendo ahora mismo, cuando modificamos el cliente, teníamos aquí los detalles. Y ves cómo este formulario se está cargando en el propio post con JavaScript. Y desde aquí se realizaba una llamada por RPC al backend para guardar los cambios. Claro, esto es una ventaja cuando escribas módulos nuevos, pero si ya tenías un módulo antiguo, seguro al 100% es que te va a fallar cuando intentes instalarlo en la versión 19, porque hay que hacerlo de otra manera. Entonces vas a tener que readaptar todo ese código antiguo y vas a tener que pasarlo a la nueva forma de cómo se están haciendo las cosas a partir de la versión 18, 19. Visualmente, a primera vista, sí se ha cambiado un poco los estilos, parece muy similar, la verdad, pero debajo del capó ha cambiado muchas cosas en la estructura de ficheros. Y eso que hoy solamente nos estamos centrando en cómo se agregan nuevos campos y modelos al post. No estamos hablando ni de pantallas, ni de screens, ni de modelos, ni de componentes visuales o gráficos, ni de métodos que validan cuando se va a escribir un pedido en el backend o cuando se va a hacer una factura. No estamos hablando de eso, incluso eso es mucho más complejo, pero solamente centrándonos en lo que ya habíamos hecho hace unos años atrás, pues ya ves que el cambio es bastante grande. La arquitectura interna que hace que esto funcione se reescribió completamente y eso significa que tus customizaciones, tus módulos necesitan actualizarse también. Ahora, si eres nuevo en el desarrollo del post o tienes poca experiencia, te recomiendo que veas primero mi serie sobre desarrollo del post, que ya la publiqué hace algún tiempo atrás, que está hecho en la versión 16 y 17, donde se cubren los fundamentos core que son clave cómo funciona el post, la arquitectura base y cómo crear tus primeras customizaciones. La lista de reproducción te dejaré el enlace y es importante que te veas todos los primeros vídeos, al menos los primeros 8 vídeos de esta lista. También te dejaré el enlace directo si quieres verlo en campuscleverit.es. Es totalmente gratis el acceso. Vamos a empezar por el proyecto de GitHub de Odoo 16, donde vemos que hay un archivo models que invoca un método del backend de PostSession que se llama loadPostData. Y este a su vez luego invoca los demás métodos. Ok, aquí tenemos el archivo. El archivo es un archivo Python que se llama PostSession y el método que se llama loadPostData. Es un solo método que se encargaba de cargar todo, ¿vale? Claro que tenía llamadas internas, por ejemplo, para cada modelo, una vez que obtiene todos los modelos que va a cargar en el post, lo que llama es a este método, postUIModels2load, y este se encarga de cargar todos los modelos. Y luego para cada modelo se cargan sus atributos, que lo tenemos al módulo loadModel, que está justo encima. Lo que carga son los campos, los fields y los datos del modelo. Por ejemplo, los campos se llamaban desde un método loaderParams. Estos métodos que se sobrescribían para cada modelo, por ejemplo, ResPartner, product, se definían en el propio modelo PostSession y ahora se tienen que delegar directamente en el modelo que quieres trabajar. Para que me entiendas mejor, si nos vamos a un módulo que lo hice hace tiempo, si vamos aquí a PostSession, mira, aquí te pongo el ejemplo. Tenemos en PostSession una sobrescritura de este método
que es loader params, y luego venía el nombre del modelo, en este caso respawner, y lo que hacíamos es aquí agregarle el campo de ese modelo para que luego sea cargado en el post. Así es como se hacía antes. Ahora se hace directamente sobre el modelo respawner en este caso, y el método ahora se llama load post data fields, que le pasa config, que haces una llamada super, obtienes los fields que ya vienen por defecto en el core cargados para ese modelo, y luego pues como es una lista lo que te devuelve de campos, luego con el método append en Python lo que estás agregando aquí son los campos que tú quieres, ¿no? En este caso el campo CID, y luego devuelves fields y ya lo tienes. Pero si te das cuenta, esto es V16 y esto es V19. Por lo tanto, si tienes en el módulo V16, esto no te va a funcionar y tienes que cambiarlo a la nueva forma. Esto es muy importante. Siempre tienes que reescribir este método, load post data fields. Otro de los cambios importantes es que cuando vas a definir los assets, antes se llamaba point of sale assets, y ahora los assets del post es con --assets --post. Eso es también un cambio importante, si no, no te va a funcionar, no va a cargar los archivos JavaScript, etc. Y algo muy importante, que la dependencia, siempre no te olvides, la dependencia del punto de venta del core, que es el módulo point of sale. Si nos vamos a la arquitectura de Odoo 19, vamos a ver que por un lado tenemos el archivo data service, y de ese archivo hay dos llamadas al backend, una que carga los modelos y otra las relaciones y atributos. Lo mismo, estos métodos están en possession. Está como un poco más claro, la verdad, mucho más clara la definición de los nombres y la delegación que se ha hecho en cada uno de ellos por separado, pero hay que tener en cuenta que load data params lo que está es llamando a fields y a relations, pero de cada modelo. Ahora lo vamos a ver en el código. Ese dato no lo podemos ver en el diagrama, pero directamente se puede apreciar en el código fuente. Vamos a la 19, este es el código fuente. Lo mismo, el archivo possession, y por la línea 157 más o menos, depende, ¿no? Esto puede cambiar en el futuro. Ya vemos aquí el método load data, y luego está el otro método que es load data params. Load data se encarga de cargar todos los modelos, como ves. Vamos un poco más abajo y vas a ver que para cada modelo se cargan los fields. Y los fields, aquí está la clave. Si ves que self.mModel, model va a equivaler a cada modelo en ese momento, es decir, todos los modelos que ha de cargar: producto, cliente, tarifas, taxes, países, es decir, cualquier modelo. Lo que se está haciendo a través del ORM, ya vas a ver cómo está aquí invocando al método que te acabo de mostrar en el backend, load post data fields, pero de cada modelo. Es decir, aquí se pasa a delegar directamente en el modelo que lo estás invocando y se le pasa config ID. Este load post data fields de cada modelo equivale al archivo que te mostré aquí en el modelo respawner. Ahí lo tienes. Y fíjate cómo el archivo data service hace la llamada por RPC al backend load data params. Bueno, decirte que todo esto me tomó un tiempo investigarlo. Esto no se hace en un momento. Hay que revisar con detenimiento y te puedes tardar aquí un buen tiempo en descifrar todo esto y hacer la ingeniería inversa. Utilizando la depuración es la única forma de poder tener una imagen visual clara para que la podamos comprender todos. Recapitulando, en este primer video lo que te he mostrado es la arquitectura base de las cosas que han cambiado de una versión antigua respecto a la nueva versión. Pienso que a partir de la versión 19 esperemos que se mantenga y se respete esta arquitectura y la cambien lo menos posible en futuras versiones. Hemos visto la nueva arquitectura con la carga de datos, es lo que acabamos de ver. Y bueno, en el próximo video vamos a hacer una migración completa de un módulo del post desde la versión 16, que la hice en su día para este canal, y vamos a pasarla a la versión 19 con código real, en tiempo real, solucionando y depurando todos los problemas que se nos presenten ahí. Gracias por acompañarme. Si este video te ayudó, suscríbete, es totalmente gratis y me ayudas a seguir creando contenido. Por menos de un café al mes tienes videos avanzados, todo el código de los ejemplos, puedes hacerme cualquier consulta a través de la caja de comentarios. Todos los enlaces los dejo en la descripción, así que nos vemos en el próximo video. Chao.